Bien, el siguiente es el relato de víctimas que persisten en su necesidad de buscar justicia. Son quienes habrían sido abusados sexualmente por el ex Premio Nacional de Educación Hugo Montes Brunet. Con la investigación penal ya prescrita por el paso del tiempo, en una estrategia legal que es considerada inédita, un grupo de víctimas decidieron acusar por encubrimiento a los colegios en que se habrían producido estos ataques sexuales en un último intento por encontrar justicia. Esto es Reportajes de Tele 13. Él me llevó a su oficina y esto debe haber durado cerca de una media hora, 20 minutos. Me desconstruyó. De él como una especie de mesías, de un sanador que tenía la llave de Dios y de que con esa llave yo podía sanarme, pero solo debía entregarme a él. 24 años han pasado desde que Esteban le tocó vivir una de las experiencias más traumáticas de las que tiene memoria. Con apenas 13 años, una depresión a cuestas y todo lo que implica el inicio de la adolescencia, es que se transformó, nos cuenta, en una víctima más de Hugo Montes Brunet. Sino que es un compromiso de vida con los alumnos, un compromiso para seguir trabajando por la educación. Me decía, hijo, me decía, nuestro amor no lo va a entender nadie, nunca, me decía. Por eso nunca se lo tenemos que contar a nadie. Era julio del 2019 cuando Reportajes Tele 13 daba a conocer una serie de testimonios exclusivos que golpean a quien en ese momento se erigía como una eminencia para la historia de la educación chilena, como Premio Nacional de 1995 y fundador de una serie de colegios diaconales, además de ser un respetado y connotado integrante de la Iglesia Católica. Una imagen que se comenzó a derrumbar a medida que se conocieron denuncias de abusos sexuales en su contra. Por respeto a las víctimas, nos reservamos los detalles explícitos de los hechos que denuncian. Él vio en mí un niño homosexual, con mucho miedo de ser homosexual, porque en esa época ser gay no era fácil. Él vio esa vulnerabilidad en mí. Tras el reportaje se desenterraron verdaderas pesadillas y comenzaron a acumularse nuevos casos contra el que era un respetado diácono. Esteban fue uno de ellos y el relato que nos entrega es también un último intento por buscar justicia. Su traumática experiencia es también parte de una demanda que esta vez no está dirigida hacia Hugo Montes Brunet, sino que en contra de la comunidad de colegios que el ex Premio Nacional creó. Una estrategia judicial inédita para estos casos es que parte de quienes integran los colegios diaconales, advierte Esteban, pudieron haber callado lo que él y muchos más sufrieron. Entonces, esta demanda va contra la institución del colegio porque fueron entes encubridores de esta situación y se espera no solo una compensación, que es difícil de lograr una compensación moral, pero se logra a través principalmente del perdón y de que el colegio tome las medidas, no solo en su institución, para que esto jamás se vuelva a ocurrir, sino que se vuelvan propulsores de la protección contra los derechos, en contra del abuso sexual de los niños y de las niñas. Antes de morir, Hugo Montes tuvo conocimiento de al menos 2 indagaciones que se abrieron por las denuncias de abusos sexuales en su contra. Una de ellas, la investigación eclesiástica, que concluyó así. La investigación no sustenta fundamento suficiente para presumir la efectiva ocurrencia de un delito canónico imputable a don Hugo Montes con dolo o culpa grave. Mientras la arista penal, que se abrió justo después de la realización de Reportajes Tele 13, fue sobreseída, dada la fecha en que los delitos fueron conocidos por la justicia. Su acción penal está largamente prescrita, su señoría. Está extinguida la responsabilidad penal, es que el Ministerio Público solicita la declaración de sobreseimiento definitivo.
Me gustaría dejar en claro que en base a los antecedentes expuestos por el Ministerio Público y que de hecho fueron confirmados en su presentación por la defensa, existen múltiples antecedentes en esta carpeta investigativa que dan cuenta de hechos que son constitutivos de delito y que por el mero transcurso del tiempo no pueden ser sancionados en esta oportunidad. Es que a pesar de que el Ministerio Público recopiló pruebas, testimonios y desarrolló una investigación de casi 2 años, los delitos imputados no lograron ser perseguidos. Era recurrente, lo hacía tanto conmigo, con otros compañeros, y cuando lo hacía en solitario, porque lo que hacía él era que te sacaba de clase para hacer una especie de orientación, nos llevaba a la capilla, ahí te daba unos besos y unos abrazos y se acercaba poco a poco a ti. Me puedo acordar, por ejemplo, que le entraba como una especie de desesperación cuando te hablaba y te decía, ven, dame un abrazo de amigo, y las manos le tiritaban literalmente. Y te tocaba. Y ahí es cuando empezaba a tocarte y a veces te metía un dedo en la boca. Eduardo fue el primer joven que se atrevió a denunciar a Hugo Montes Brunet y pagó los costos de enfrentarse a la investidura que proyectaba el diácono por aquel entonces. Hice el error de leer los comentarios en internet y todo el mundo hablaba que yo era un mentiroso, que estaba buscando plata, que aquí y acá, y en el fondo, ¿por qué iba a mentir en un tema así? No tenía ni un interés económico tampoco. Es que no solo era Premio Nacional de Ciencias de la Educación, también era prácticamente una luz que guiaba a los colegios que creó. Eduardo tenía apenas 10 años cuando sufrió los abusos que denuncia y los padeció cuando sus padres se habían separado. Esteban tenía 13 y habría sido víctima justo cuando vivía una profunda depresión. Tomás tenía 15 y fue abusado mientras sentía contradicciones por su orientación sexual. Me llevó muy cerca de la muerte. Te diría que afortunadamente no ingresé a ese colegio. Yo creo que me habría matado, sinceramente. Ya me había escogido ya. No me cabe duda que habría seguido reproduciendo sus abusos sistemáticamente. Una de las tantas paradojas que describe Esteban es que ni siquiera alcanzó a pertenecer a la comunidad de Montes. Es que sufrió los abusos que denuncia cuando se entrevistaba con el propio Montes para entrar a uno de los colegios diaconales. En todo momento me pidió estar sentado al lado suyo. Y básicamente fue exponiendo la vulnerabilidad de ese tiempo en conjunto con que me manoseaba físicamente. En un momento esto ya se volvió algo regular de la situación. Me tocaba las piernas, mis partes íntimas. Mientras me hablaba de Dios, me preguntaba si quería sanarme. Llegado tal momento fue mi incomodidad que yo de repente me vi parado y estaba al frente suyo y me decía que me bajara los pantalones, me pedía que me bajara los pantalones al frente suyo, me tomaba de la cadera, me acercaba a él. Mientras él estaba encerrado con Montes Brunet, la madre de Esteban lo esperaba fuera de la oficina. Y yo salí, estaba blanco como un papel, me preguntó cómo me fue, yo le dije bien, estaba blanco. Y en el auto de camino a casa se detuvo y me preguntó realmente qué había pasado. Yo le pregunté si era normal que los curas te besaran. La comunidad tenía absolutamente normalizado comportamientos abusivos que eran parte como del día a día. Desde recibir un beso en la boca cuando te saludaban en la mañana, el que fuera normal que un adulto que no tiene nada que ver con la clase de educación física, por ejemplo, estuviera en los camarines de hombres que jamás, nunca tuvieron cortinas ni protección, o sea, un traspaso de intimidad que estaba absolutamente normalizado. Y por eso y más, es que decidieron que hoy ya no sea Montes, sino la comunidad tras él, los que tengan que responder. Una institución de educación, si uno se dedica a educar hijos y además cobra por esto, ni siquiera una institución de beneficencia, uno cobra por esto, pero no está obligado a proteger a los niños. Y si se empieza a instalar actos que son abusivos respecto de ellos, se va a responder y se va a responder en forma drástica.
En la última semana hemos hablado en al menos 4 ocasiones con la comunidad escolar de los colegios diaconales. Hemos hablado con un administrador, hemos hablado con un asistente de dirección, que además es parte de la familia Montes. Hemos enviado un correo electrónico, también a la dirección de uno de los colegios. Hasta ahora, y hasta hoy, ninguna de esas personas ha estado disponible para responder las preguntas de Reportajes Tele 13. Tras la emisión de este trabajo en julio del 2019, Clarisa y un grupo de exalumnos de los colegios diaconales que acogieron las denuncias recibieron cerca de 200 testimonios de abusos. Muchos cargaban en silencio con lo que habían vivido. Algunos entregaron sus relatos para aportar a la investigación penal. Otros decidieron seguir su calvario en silencio. Pero generó tal impacto en mí que agudizó una depresión, una inseguridad, un temor, sobre todo en relaciones con adultos. Y ahora que soy papá, me produce un poco de inseguridad frente a los educadores de mi hijo, como que estoy súper atento, les pregunto mucho qué pasó con esto, con lo otro. Hoy, estos 3 jóvenes dan la cara, de nuevo, con la intención de buscar una justicia real. Ahora, de manera inédita, perseguirán a quienes denuncian pudieron haber encubierto esos abusos. La demanda ya fue notificada. Ahora, los representantes del Colegio San Felipe y San Esteban Diácono tendrán que responder por todos aquellos actos que habría cometido Hugo Montes Brunet, bajo las mismas narices de la comunidad educativa que él